Reading with your kids. Hola, ni hao, konnichiwa, assalamu alaikum, shalom, mahaba, monimiliwanji, namaste, jumbo. Hi, my name is Jedley, and this is the Reading with Your Kids podcast in Espanol. We are delighted that you are joining us in our mission to help all families grow closer through reading. Please be sure to tell all of your family and friends about the show, and please be sure to subscribe to the show on the iHeartRadio app, on Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher Radio, wherever you find your podcast. Without any further ado, let me throw it over to the co-host for today's episode, Stephanie Davila. Buenas tardes a todos. El día de hoy estamos con Virginia Mortola, de Uruguay, y nos va a hablar un poquito más de su libro Emma y las abejas. Cabe mencionar que esta es la segunda entrevista de la edición de Reading with Your Kids podcast en español. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias. Qué privilegio ser la segunda entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. El libro Emma y las abejas salió el año pasado en Estados Unidos por Syncretic Press y yo lo escribí, pero la ilustración es de Lucía Franco, que es como, considero que es un libro de las dos, porque es un libro que es muy, muy ilustrado, es un libro muy ilustrado. Sí, y bueno, cuéntame, ¿cómo iniciaste en la escritura de libros infantiles? Es un misterio. No sé cómo inicié en la escritura de libros infantiles. En realidad fue medio, nunca me planteé, bueno, voy a escribir libros para niños y para niñas, pero sí, soy psicóloga, trabajo en clínica con los niños, me formé como tallerista de expresión plástica, empecé a dar talleres de escritura con niños, y en el medio de ese camino encontré una maestría, la maestría en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ahí encontré como un universo de formación que yo no conocía. Y sí, siempre me había gustado escribir, pero como para mí, y a partir de ahí se me encontraron varias pasiones y le di como lugar a la escritura, pero también al pensamiento y al estudio y al análisis de la literatura infantil y juvenil, porque soy escritora, pero también soy difusora y docente de literatura infantil y juvenil. Cosas que se me juntan todas. Me gusta estar en muchos lugares. Como en el mismo lago, pero nadando, mirando desde afuera, sumergiéndome. Como que el mundo debería ser, claro, un poco de todo, explorando distintas cosas y distintas opciones, ¿no? Porque qué curioso que, bueno, tu escritura de libros infantiles saliera de un hobby propio, de escribir para uno mismo, y no necesariamente para niños, sino que a veces uno escribe de sentimientos, experiencias, y que, bueno, en ese transcurso salieran libros para niños. Y sí, está yendo bien. Sí, supongo que también tiene mucho que ver con que mi trabajo de escuchar a los niños, yo estoy muy cerca de los niños, me interesan mucho, y además como mi vivencia de la infancia, de mi propia infancia, es algo que yo tengo muy presente, y desde chiquita, en un momento que me sentía re mal en la escuela, me quería ir porque me dolía la panza, no sé, andá a saber qué estaba pasando, yo pensé que quería irme y no me dejaban, entonces pensé, cuando sea grande voy a entender a los niños. Y me lo tomé en serio. Entonces por eso escribo, los escucho, me interesa darles valor y ofrecer textos y historias como donde ellos son muy valorados. Como compartirles la experiencia que tal vez tú no pudiste recibir a tu edad. Por ejemplo. Cuéntame. Sí, yo en mi casa no había libros, no era una familia lectora la mía, de hecho nadie me exigió que yo siguiera estudiando después, más que trabajaran, pero bueno, lo que sí había y que yo reconozco que fue muy valioso para mí eran como muchas narraciones orales de anécdotas familiares de unas tías muy pintorescas, medias locas y graciosas, entonces eso sí despertó como el gusto y el interés por las historias, y después yo fui a leer libros, y cuando sí las maestras me presentaron, como que yo ahí se me abrió un interés que yo me agarraba como
de los libros como si fueran balsas o bálsamos, porque andaba medio sola cuando era chiquita, era muy tímida y me mudaba mucho, entonces siento que sí que en alguna medida fue un refugio. Y ahora, de cierta forma, podrías llegar a decir que tus libros son un refugio para esos niños que tal vez se sienten de igual forma, ¿no? Y Ojalá, suena lindo. bueno, por la manera en cómo le expresa, se puede decir que Sí, ese libro no solamente es un escrito, sino que es una parte de ti, plasmada sí. en los gráficos, con ayuda de la ilustradora también. Y no, o sea, qué bonito regalo también para un niño, ¿no? Poder realmente conectar con una autora que a pesar de que es adulta, tiene espíritu de niña y al escribir es como una niña. Entonces, sí, pues. Bueno, entre otras preguntas, ¿qué temas te gusta abordar en tus historias y por qué? Bueno, yo no me planteo directamente un tema, es decir, voy a escribir sobre tal cosa. Más bien empiezo a escribir, de repente sí parto de un recuerdo como muy afectivo, y a partir de allí construyo. Lo que sí me doy cuenta es que después de que escribo, el mundo de las voces infantiles y las voces de los viejitos, de los más viejitos, aparecen mucho, como si a mí me interesara mucho darle voz a los que no tienen tanta voz en el mundo de los adultos, digamos, ¿no? Que los que llevan la posta en este mundo son las personas adultas, pero los adultos mayores no tanto y los niños tampoco tanto. Y después hay como mucho universo de plantas, de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, como del vínculo con la pausa, con, bueno, qué lugar ocupan los recuerdos, como que yo al ir escribiendo me fui dando cuenta de mis temas. No es que yo pensé, bueno, ahora voy a escribir esto y esto y esto, sino que escribo lo que siento que como algo, parto de un recuerdo de repente de algo que me resuena mucho, por ejemplo, una historia en un lago con mis abuelos, y ahí salto hacia la ficción y empiezo a crear y a inventar, y luego lo que sí me he dado cuenta es que a partir de la lectura de mis propios libros descubro que hay temas que se repiten. Por ejemplo, este libro que salió ahora, Emma y las abejas, es tiene un primer momento que es una historia de ficción muy breve y es que cuenta el vínculo de una niña y una abuela, así una historia muy pequeñita en la que la niña descubre el fondo de un vecino que es un apicultor, pero ella no lo reconoce como apicultor con ese traje, le parece que es un extraterrestre, bueno, y ahí empieza como una aventura de investigación sobre qué es ese señor y qué son las cajas que él tiene. Y bueno, y ahí en la segunda parte del libro hay una parte informativa sobre las abejas. En este caso, y este es el primer libro, sí hubo una investigación y pensar en un tema. Hay una preocupación sobre, bueno, las abejas están en peligro, a mí las plantas me gustan mucho, las flores me encantan, me puse a leer libros sobre abejas y ninguno me encantaba del todo y me daban ganas de que existiera uno así como el que hicimos. Y bueno, y en realidad fue más mi gusto por las plantas y por el cuidado como del medio ambiente lo que me dieron ganas de escribir una historia sobre las abejas. Pero me interesaba que fuera informativo también porque si bien yo no estoy tan de acuerdo de el uso didáctico de la literatura el uso didáctico de la literatura, sí me parece que hay libros que si la intención tiene una intención de informar, ya es distinto, ¿no? Como no es que estás usando la literatura para domesticar, sino que el libro te introduce efectivamente en un universo y después te ofrece información. No, qué gusto que compartas eso conmigo. Y bueno, partiendo del cuidado de las plantas que se me quedó, mi abuela es de Ambato, una ciudad en Ecuador, y ella siempre solía tipo decorar bastante su pequeño jardín con un montón de plantas. Y jamás le gustaba que jugáramos ahí, ¿no? Porque ella nos decía que había una familia de abejas que la venían Ah, a visitar mientras ella se ponía a que hace cortar los arbolitos, a recoger los limones, los tomates de árbol. Entonces siempre nos decía que nos mantuviésemos lejos, lo más lejos posible de su jardín, porque las abejas iban a enojar con nosotras cuando éramos niños. Entonces, cuando Enrique de Syncretic Press me comentó sobre el libro, yo dije, bueno, tengo que entrevistarlo porque también es una
como un recuerdo mío de mi abuela y luego el libro sobre las abejas. Entonces, creo que aparte de, bueno, como tú dices, no siempre tienes un tema específico, el hecho de que el tema salga en el momento de un recuerdo tuyo es más fuerte que haberlo pensado antes, en mi opinión, porque Sí. sale auténtico en el momento y es único. Y tú haces que sea único en la manera en cómo lo describes y la pasión que le pones y el recuerdo personal que le agregas a la escritura. Así. Qué lindo. Bueno, ¿cómo creas personajes que sean atractivos para los niños y que pueda enseñarles algo? Bueno, ya que mencionaste que tú no escribes para eh, como Enseñ- forzarlos a aprender, sí. sino para que libremente decidan aprender o conocer. ¿Cómo haces Sí. eso con los personajes? A mí me interesa mucho que los personajes sí sean como muy humanos, que les pasen cosas, que se afecten. Me interesa mucho más afectar que enseñar. Que los niños o las niñas que lean entren como en ese universo y atraviesen las aventuras y las desventuras de los personajes. Y sí me interesa mucho más que sea un mundo afectivo donde el lector sufra, se ponga contento, se ría, le pasen cosas más allá de que yo creo que siempre se aprende igual, aunque no haya una intención explícita. Y los personajes en general, mira, muchas veces tomo elementos de personas de mi entorno y les robo pedacitos a la gente, hago como unas colchas de patchwork, de esas, así son los personajes, le robo pedacitos a las personas. Mi hija Luciana es parte, muchas anécdotas de ella son parte de muchos de los personajes. Yo misma, cuando era niña, y mi sensibilidad y mis preguntas son parte de muchos de los personajes y otros personajes del entorno aparecen, no sé, como parientes o gente que conozco que me resulta como llamativa o a veces de algún documental que veo y me emociona alguna persona, bueno, yo voy como tomando como pedacitos de personas y de gente que tienen como alguna característica que a mí me conmueve los agarro y después, bueno, que el modo de ir como construyendo personajes generalmente es tomando partes de personas que conozco o que me conmovieron porque vi algún documental o lo vi en la calle o lo conocí al pasar y los armo como con eso y otras partecitas voy armando como un ser nuevo, como un Frankenstein de pedacitos de cosas que voy escuchando, más o menos. Por ejemplo, hay un personaje que es el que me resulta más fácil como ejemplo. Hay un personaje en un libro mío que se llama Simsalabim, que es sobre magia, y el mago es una mezcla de varios magos. Por ejemplo, el aspecto físico es de un mago que se llama Tamariz, que es un mago español, un truco de magia que es muy gracioso él. Uno de los trucos de magia que hace y el modo de mover las manos es de otro mago argentino que se llama Lavand, y el espíritu es de mi primo, que es mago, Alejandro se llama, y el nombre le puse el de mi primo. Y después le agregué cosas que no son ni de uno, ni del otro, ni del otro, que se me ocurrieron a mí. Entonces, en general, la construcción de los personajes, mis personajes son así, voy tomando, y a veces me baso en un personaje, es esta persona. Y claramente no es que yo calco a esa persona, ¿no? Es lo que yo creo de esa persona y después se desprende un poco. Eso me parece interesante. Es primera vez que escucho que alguien saca sus personajes de personas cercanas o de algún extraño, sea la parte física o la parte interna de alguien, pero creo que es como construir un pedacito de algo que te gustó de esa persona, como a veces alguien te dice, tú tienes algo especial, pero no sé qué es, pero tienes algo especial. Entonces es como que tú capturas ese algo especial que la persona no sabe que tiene y lo plasmas en un personaje que ojalá lo lleguen a ver y, bueno, identificarse, ¿no? Así que es una forma más natural, más orgánica de crear historias, de crear como tal arte. Entonces, no, me parece muy lindo. Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de pasar a la siguiente? No, estoy bien, vengo re bien. Ok, vamos bien, vamos bien. ¿Cuál es el mayor desafío al escribir para niños en Latinoamérica? En Latinoamérica.
Bueno, porque está el mayor desafío de escribir para niños y el mayor desafío de escribir para niños en Latinoamérica. Es un gran desafío escribir para niños. Los grandes desafíos son para mí, primero, no subestimar al lector, no importa de qué parte del mundo sea. Ser como cuidadosa y en la escritura y no minimizar, creer que no va a entender, ¿no? Como en ese sentido no subestimar, no dejar de usar palabras que me parece que son interesantes, que pueden aportar, porque yo creo que eso enriquece en lugar de entorpecer la lectura. Eso es un desafío, como no subestimar al lector y confiar en que la historia que yo estoy escribiendo va a ser recibida mejor por unos que por otros, ¿no? Como todas las cosas, pero ese es un gran desafío. Después en Latinoamérica un gran desafío es que hay una gran producción de literatura infantil y juvenil y una gran cantidad de escritores e ilustradores muy buenos. Y también hay una gran cantidad de editoriales que apuestan a la calidad. Entonces, un gran desafío es que entre tantas cosas que yo valoro, lo que escribo sea parte como que llegue, ¿no? Que le llegue a niños que estén en otras partes también de Latinoamérica y no solo aquí de Uruguay. Que es mucho más difícil por ejemplo, muchas veces es más fácil si yo publico en Uruguay, puedo estar presente en la presentación del libro, acompañar el libro, pero ya cuando el libro empieza a pasear por otras partes del mundo, se independiza y pasan otras cosas que no lo puedo acompañar tanto, por ejemplo. Eso es un desafío también. Pues sí, creo que como tal siempre va a ser difícil, pero el hecho de que todavía sigas manteniéndote a la línea de seguir creando, de seguir educándote, de seguir explorando, nada más te convierte en una autora autónoma, libre, porque al final del día sigues siendo libre en tus textos y con la pasión de seguir escribiendo, porque no escribes por escribir. Y así sean muchos los retos en Latinoamérica o como escritora, el hecho de que lo escribes desde el corazón, por tus experiencias de vida, hace que tus libros, sean una especie única, a comparación de muchos otros autores que pueden ser buenos, pero no van a tener ese toque que le llega al autor. Eh, y pues sí, así que me parece eso lindo. Bueno, ¿qué Gracias, es muy precioso eso que dijiste. no, a ti, que la lectura a mí me inspira mucho. Yo escribo poemas y cosas así, siempre hay así algo extra de esto. A veces sueño cosas muy raras que yo se las cuento a veces a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, y me dicen, tú deberías de escribir libros para niños, porque esas cosas son... Y claro. Y me imagino tipo dinosaurios con garras, cabeza de gato y que hablan como... Son historias como muy random, pero algún día tal vez escribir algo. Claro. Yo uso pila los sueños para escribir también. Sí, Tengo ¿verdad? varios sueños que se han transformado en historias, algunos sueños que se han transformado en historias, y a veces dentro de las historias los personajes tienen sueños también. Me encanta que aparezcan los sueños adentro de las historias, me gusta mucho. Cambio de perspectivas y el multiverso. Ujú, sí. Bueno, ¿qué consejos le darías a los escritores que quieren escribir para niños? Primero que escriban, que escribir, para escribir hay que escribir, como lo primero que tiene que suceder para escribir es escribir, y creo que por lo menos para mí una de las mayores dificultades es no sucumbir ante la incertidumbre, ¿no? Porque hay un momento de la escritura en la que de repente no sabes para dónde vas a ir, qué es lo siguiente que va a pasar, hay como un momento de incertidumbre o de blanco, le dicen algunos, ¿no? Como sobrevivir a eso. Yo creo que las personas que escriben es porque realmente dedican su tiempo y su pasión a eso. Y que para escribir hay que escribir. No es que hay gente superdotada que escribe, no. Eso, que escriban, que escriban.
hay como una cuestión de confianza también. Yo creo que yo le doy mucho valor a las cosas que quiero contar, no porque sean maravillosas, sino porque para mí son importantes. Y creo que uno puede contar lo que para uno es importante. Y ahí lo puedes contar. Cada uno puede contar una cosa, o dos, o tres, no mucho más. Y cada uno puede contar cosas bien distintas a las que contaría otra persona, porque los mundos internos de cada quien son diversos, y eso es lo que hace que sea lindo poder leer libros de otros también. Definitivamente yo me voy con ese consejo porque sí, llega el momento de incertidumbre que empiezas algo incluso fuera del tema de escritura y no sabes qué hacer. Da miedo el futuro y si esto va a ser exitoso y si no, y como que te llegas a un punto en que te cansas y no puedes avanzar, el bloqueo artístico, que es Sí. horrible y necesitas, ajá. No, que otro como consejo, cosas que yo hago y que me parece que están buenas, es pensar mientras escribo en un lector amable, que escribir para alguien que me quiere mucho. Porque es muy difícil escribir pensando en la crítica, en si va a ser bienvenido o no, ¿no? En general, Te causa miedo. sí, Y el miedo claro, no, como que yo creo que nunca entro en esos lugares porque cuando voy a escribir una historia pienso, esta historia es para regalársela a tal. Entonces, una vez que me ubico en ese lugar, escribo. Después lo van a leer otras personas, pero yo mientras escribo estoy pensando en la historia, en los personajes y en todo caso en esa persona a la que siento que le voy a regalar el libro. Entonces, bueno, a mí, eso es a mí bueno, me colabora. poner algo positivo desde el inicio y pues que sea Ujú. lo que tenga que pasar eventualmente, pero que mientras lo hagas, salga bien. Sí. Ya, estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿cuál ha sido tu mayor logro como escritora hasta el día de hoy? ¡Puah! Qué difícil esa pregunta. No sé, supongo que con Jardín Ambulante, que fue el libro anterior que publiqué acá en Uruguay con Laura Carrasco, que es con quien estoy ahora en ese momento. Ella es la ilustradora. Ese libro nos ha dado muchas alegrías porque en nuestro país, por ejemplo, es un libro que se ha leído mucho. Que se agotó rápido y se tuvo que volver a reeditar. Eso es como bastante sorprendente. Fue la primera vez que me pasó, entonces en eso es especial. Y además ganó el primer premio en literatura acá en Uruguay, que es el premio de literatura infantil y juvenil del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces eso también es como, es un gran reconocimiento y es como un mimo y que motiva mucho. Es un libro que yo lo quiero mucho, además, que siento que le puse mucho amor. Y bueno, y después también empezó eso, el blog Linternas y Bosques, que es un blog que yo admiro mucho, que es de Adolfo Córdoba, él lo puso entre los mejores del año pasado. La Fundación Cuatro Gatos, que también es una fundación que yo valoro mucho, lo puso entre los recomendados. Entonces, claro, ahí yo creo que pensando en términos de logro, eso que tiene que ver con el reconocimiento, y el otro es que me llegaron, porque es un libro que invita a hacer herbarios, libros de investigación de la naturaleza. Me llegaron, pero no te puedo decir la cantidad de fotos de niños haciendo herbarios, escuelas que invitan a ir a ver, que plantaron las plantas que menciona el libro, hicieron, no sé, como que generó tuvo efectos inesperados. Yo no esperaba que pasaran estas cosas mientras los estaba escribiendo. Y entonces ahora, en este momento, ese es el libro que yo siento que me ha como impactado más los efectos que tuvo en los lectores y en la crítica, digamos. Qué increíble solo imaginar que el libro puede inspirar a niños a crear a hacer sus plantitas y empezar a Sí, tener cuidado de una vida, porque sigue siendo una vida, aunque es una sí, planta. es impresionante porque yo iba a las escuelas, que me gusta mucho ir a las escuelas, y los niños me hablaban de plantas. Yo no podía creer que estaba hablando con los niños, venían a hablarme de las plantas que tenían en las casas. Y seguramente les ponían nombres. Como no, no, qué lindo. Vaya logro y bien merecido. Porque no solo tipo impactó tu vida como autora, pero pues viste los frutos de ese libro,
que como tú Ujú. mencionas, en el momento no pensaste que iba a tener tal impacto, pero No, no. estás recibiendo varios reconocimientos y pues ahora es una de tus mejores creaciones y lo hablas con tanto orgullo que se nota, se nota. Este, bueno, cuéntame un poquito para terminar tu trayectoria, tu vida, quién eres. Ajá. Bueno, yo vivo en El Pinar, en Uruguay, en una casita que tiene un jardín con árboles y frutales. Me gusta mucho tener plantas cerca. Vivo con mi hija, que tiene 13 años, se llama Luciana. Me recibí de psicóloga y trabajo como psicóloga, con niños y con adultos. Pero bueno, seguí como, soy muy inquieta y entonces seguí como investigando y ahora, bueno, escribo libros para niños, pero también, tengo un portal de literatura infantil y juvenil que se llama Tukiti, que lo creé hace muy poquito y donde subo entrevistas, notas, reseñas de libros. Después voy a la radio a hablar sobre libros para niños, escribo columnas en algunos otros portales, doy clases de literatura infantil en la Universidad Católica y atiendo a los pacientes y escribo y doy talleres, talleres de escritura, hago muchas cosas. Creo que lo que podría decir es que todas las cosas que hago me gustan mucho. Entonces, sí me pasa que al final de los días a veces estoy muy cansada porque me gana el entusiasmo de querer hacer todas las cosas que me gustan. Pero bueno, hacer, me gusta hacer muchas cosas, todas vinculadas con esto, ¿no? Con los niños, con la literatura infantil, con la psicología, el psicoanálisis. Bueno, pero qué mejor forma de pasar tus días haciendo lo que te gusta y que ese cansancio sea satisfactorio, ¿no? ¿Quién no quisiera eso? Tipo, estar rodeado de las actividades que uno gusta, de la gente que lo inspira y al final del día llegar a tu casa con tu hija para pasar el rato y también inspirarte de tu hija para tus libros. Como Ella lee todo. Sí, sí, mi hija lee todo y me critica, me interviene, me comenta. Yo le hago caso, todo lo que me dice. Desde que tiene 6 años la escucho y le hago caso. no, ella debería ser la editora principal. No, Sí, sí. Muchas veces me ha dicho, mamá, esto no diría un niño así. Ahora, bueno, ella es la que tiene la primera perspectiva como niña, así que sí. sí, y para mí es re importante, porque si bien yo me trato de ubicar en ese lugar, no dejo de ser una adulta, ¿no? Entonces está buenísima esa perspectiva. Para mí es muy fresca la perspectiva de Luciana y a mí me colabora un montón. Yo le mando todo lo que escribo, se lo mando siempre. No, qué bonito y que también ella te inspira y la inspiras. Nada quita que en unos años también sea escritora. Con gusto la entrevistamos por acá. Pero bueno, eh, ¿algún consejo, algo más que nos quieras compartir? Bueno, una cosa que me parece buenísima es que exista este podcast, que existan espacios de difusión de la literatura infantil y juvenil, que existan espacios donde los autores y las autoras podemos hablar de nuestro trabajo, que es tan solitario en realidad, ¿no? Y que para que una obra se conozca y exista, tiene que ser difundida, porque si no, quizá mucha gente no la conozca. Entonces eso es como qué bueno que tienen este espacio. Primero, eso me encantaría. Y ojalá que existieran muchos más espacios de difusión de los libros y de la literatura infantil y juvenil. No, qué gusto que hayas sido parte de la segunda entrevista. Para mí fue un honor haber hablado contigo. Bueno, coméntanos de tus redes sociales o cómo te pueden buscar. Bueno, mis redes sociales. Tengo Instagram, soy Virginia Mórtola, y tengo Facebook, después Twitter, no lo uso básicamente, y tengo este portal que se llama Tukiti, tukitiportal.com, que ahí pueden encontrar como mi bibliografía, todos los libros que he publicado hasta el momento y notas que yo escribo o entrevistas que hago a actores de la literatura infantil y juvenil y a invitados también que invito a que participen escribiendo, pensando, bueno, armando red entre varios.
No, perfecto, ¿no? Y para nuestra linda audiencia, espero que estén atentos para este y los próximos episodios. Fue un gusto tenerte hoy, Virginia. Yo soy Camila y esto fue otro episodio de Reading with Your Kids podcast en español. We hope you've enjoyed this episode of the Reading with Your Kids podcast in Espanol. We'll have a brand new Reading with Your Kids in Espanol next week. And we'll have another exciting episode of the Reading with Your Kids podcast in English just around the corner. In the meantime, I want to say muchas gracias to everybody who made today's show so wonderful. Of course, we'll start by thanking our guest, Virginia Mortola. I want to thank our wonderful co-host, Stephanie Davila. I want to thank the rest of my amazing team, Fatima Khan, Rory Grady, Jordan Saley, Will Cheever, Cassandra Masonet. I want to thank my beautiful wife for all the support she gives me. Most of all, we all want to thank you. Thank you so much for taking the time to join us today. And as always, thank you so very much for taking the time to make the world a better place by reading with your kids. I'll be looking for you in the next edition of the Reading with Your Kids podcast.